Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a una nueva clase de discipulado, una clase abierta. Esta clase pertenece a la Escuela de Ministerios del Centro Cristiano Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, en la República Argentina. Y dentro de esta Escuela de Ministerio, una de las materias que tenemos es discipulado, que damos los días miércoles, todos los miércoles a esta hora, y la hemos extendido, o sea, hemos hecho una clase abierta para todos aquellos que quieran participar, tanto cuando se podía en forma presencial, utilizábamos todo el auditorio y allí todo el que quería podía participar de esta clase, aunque no estuviera inscrito en la Escuela de Ministerio, y ahora al hacerlo a través de este medio también está accesible para todos aquellos que quieran participar. En esta oportunidad estamos desarrollando el tema de discipulado, el Evangelio eterno. Como venimos diciendo, un tema muy importante, por demás trascendente para los tiempos que vivimos, para poner en claro a la luz de la palabra de Dios qué es el Evangelio, porque siempre se van surgiendo enseñanzas, a veces no solamente enseñanzas que nos debían, que de hecho las hay, siempre las hubo, desde que comenzó la iglesia ya los apóstoles lidiaban con todo tipo de enseñanzas que iban contra la palabra del Señor, pero además de las enseñanzas erróneas, hay prácticas, hay conceptos que poco a poco, tal vez hasta sin que nadie los enseñe abiertamente, se van instalando en la iglesia evangélica, y muchos de esos conceptos, costumbres o mensajes que se van dando nos van desenfocando, nos van haciendo correr la imagen que nos presenta el apóstol, el escritor del libro a los Hebreos, que no sabemos quién fue, pero quien escribió ese libro. Él habla de tener cuidado, no sea que nos deslicemos, ¿no? Y ese deslizarse es muy interesante, esa palabra, porque nos muestra, deslizarse implica el cambiar de posición sin darnos cuenta. No es lo mismo deslizarse que caerse, ¿sí? Entonces, creo que a lo largo de la historia cristiana ha ido sucediendo esto, por eso hizo falta una gran reforma en un momento donde la iglesia se había deslizado demasiado, ¿no? de la esencia, de sus orígenes. Y hoy vemos algo parecido, la iglesia se ha ido corriendo del eje, ha ido perdiendo de vista el Evangelio eterno. Por eso estamos destinando este tiempo para meternos en las Escrituras y ver en ella, sin inventar nada, porque no hace falta, solamente descubrir en la palabra qué dice la Biblia con respecto al Evangelio. Y repasando un poquito, dijimos en primer lugar que el Evangelio es una causa. Este es el marco que comprende a todo lo que vamos a estar viendo de ahí en adelante. El Evangelio es una causa, la razón de nuestra vida. Menos que eso no es Evangelio, menos que eso no podemos llamarlo Evangelio. Y dijimos que el Evangelio es una causa de la cual participamos, en la cual tenemos parte. Esto es muy importante, ¿sí? No es algo en lo que creemos solamente, sino algo en lo cual participamos activamente. Y allí vimos tres aspectos, los últimos 3 miércoles, vimos que participamos del Evangelio mediante el llamamiento celestial. Participamos del Evangelio mediante la herencia de los santos, y participamos del Evangelio mediante la naturaleza divina, o la participación en la naturaleza divina, ¿sí? Así que esta es la manera que nos enseña las Escrituras que participamos del Evangelio, ¿sí? Por medio del llamamiento celestial, por medio de la herencia y por medio de la naturaleza divina. Vamos a pasar ahora al tercer aspecto de qué es el Evangelio. Recuerde, si lo quiere ir numerando, son más de 30, vamos a ver hasta dónde llegamos, pero más de 30 aspectos que habla la palabra de Dios con respecto a qué es
el Evangelio. Estamos recién por el número 3, ¿sí? El Evangelio es una causa por la cual perdemos nuestra vida. El Evangelio es una causa por la cual perdemos nuestra vida. Es fuerte esta declaración, muy fuerte. Claro, y uno, si lo miramos desde un lado lógico, comunicacional, como estrategia, siempre se aconseja que hay que ir generando un clímax, ¿no? Hay que ir de lo menor a lo mayor, de lo general a lo particular, hasta llegar a un punto. Y claro, si pensamos en eso, este debería ser el último, ¿no? Esto es el Evangelio, y finalmente el Evangelio es algo por lo cual perdemos nuestra vida. Sin embargo, lo ponemos al principio. ¿Por qué? Porque si no entendemos esto, nunca entenderemos el resto. El resto se diluirá si no entendemos esta verdad central del Evangelio. Central porque es el mismo Señor el que la enseña, ¿sí? No fue de las últimas enseñanzas, fue de las primeras enseñanzas. Y mire lo que dice el Evangelio de Marcos, lo leímos hace algunos miércoles, pero ahora vamos a enfatizar ahí un poquito más. Marcos capítulo 8, versículo 34 en adelante. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos, está hablando de Jesús. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Impresionante esta declaración del Señor, ¿sí? Estamos frente a expresiones que el Señor declaró, ¿sí? A sus seguidores. Expresiones que ponían en claro el significado y la trascendencia de ser sus discípulos. Jesús no anduvo por allí pidiéndoles por favor que lo sigan. Él no estaba buscando que las masas lo siguieran. Él no estaba allí buscando a ver alguna estrategia de marketing para posicionar su ministerio como el más relevante de la época, y tener la iglesia de la ciudad. No, Jesús no estaba interesado en eso. Esos son inventos nuestros. Jesús estaba interesado en otra cosa. Él estaba interesado en buscar quienes estaban dispuestos realmente, no simplemente a seguirlo, realmente a ser sus discípulos. Él no estaba buscando, como ya dijimos antes, simpatizantes. Él no estaba buscando, vengan conmigo muchachos, van a ver qué bien que la vamos a pasar. Vengan conmigo porque a partir de ahora van a prosperar y a partir de ahora todo les va a ir bien. No fue ese el mensaje del Señor. Yo no sé cómo cambió tanto la iglesia, cómo se desenfocó tanto la iglesia evangélica de su mensaje. Pero Jesús fue muy claro en este aspecto y comienza con un condicionante. Si alguien quiere, si alguien quiere, no se trata de lo que yo quiero solamente, sino si alguien quiere ser mi discípulo. No dice, el que me quiera seguir venga sin ninguna condición y sígame. No hay problema. Hasta le podemos hacer algún regalito si nos quieren seguir. No. El Señor fue muy claro en su llamado. Él estaba poniéndole precio al discipulado. Si alguien quiere ser mi discípulo, decía Jesús, le va a costar. Jesús le estaba poniendo precio y lo que le está diciendo es, te va a costar la vida. ¿Querés ser mi discípulo? Buenísimo, seguime. Pero te tengo que aclarar que te va a costar la vida. Ahora, entendamos que Jesús le está hablando a judíos que conocían la palabra de Dios y esperaban al Mesías. No era gente pagana que no sabía nada. Quizás hoy no podemos ir a una persona que nada sabe del Señor ni de las cosas de Dios a hacerle un planteo semejante.
Tal vez hoy empezamos de otra manera, acercando a las personas al amor del Señor, a la misericordia del Señor. Luego sí vamos a dar el mensaje completo del Evangelio. Acá Jesús va muy al hueso, muy directo, porque estaba hablando con conocedores de la palabra. Estaba hablando con los creyentes de la época, que eran los judíos. No le está hablando a incrédulos, no le está hablando a paganos. Siempre tengan en cuenta a la hora de interpretar los evangelios que Jesús les está predicando la mayoría de las cosas, o todas, a los discípulos, o le está hablando a los fariseos. Pero todos, su ministerio fue centrado en el pueblo judío, quien después lo rechaza y termina matándolo, ¿no? Y el Señor dice, el reino les será quitado por causa, ¿sí?, de que rechazaron al Hijo de Dios. No solo rechazaron a todos los profetas que Dios les mandó, sino que rechazaron al Hijo. Eso es grave. Pero al margen de eso, el Señor le está hablando a gente que conocía la palabra, por eso va de manera tan contundente, de manera tan directa. Pero claro, hoy, y otra vez, no hablamos de personas que nada conocen del Señor, sino de las iglesias en general, donde ya hay personas creyentes. Ya hay personas que conocen al Señor, que han experimentado al Señor. Sin embargo, permanentemente se les ofrece un evangelio que propone mejorar o salvar sus vidas. Y hablamos de la vida terrenal. Te proponen un evangelio que va a mejorar tu vida, que te va a salvar de los problemas, de las dificultades, de la pobreza, de la enfermedad, de esto y de aquello. Sin embargo, esta condición está ligada al plano terrenal. En el caso de que usa Jesús allí la palabra salvar, obviamente no se refiere a la salvación eterna. Cuando dice el que quiera salvar su vida la perderá, ese salvar su vida que usa Jesús aquí, no está hablando de la salvación eterna, porque esa salvación sí el Señor la ofrece. Él está hablando, el que quiera salvar su vida en este mundo, la perderá. Después lo va a aclarar en la pregunta final, ¿sí? Entonces, la interpretación de Jesús respecto al Evangelio es tan diferente a la que nosotros podemos hacer. Nos dice claramente el Señor que el Evangelio es algo por lo cual debemos perder nuestra vida. Mientras nosotros le decimos a la gente, cree en el Evangelio que te va a ir bárbaro en esta tierra y te va a ir mejor y vas a prosperar y vas a tener esto y vas a tener aquello y vas a ser una persona de éxito, el Señor le decía a sus discípulos, no, si me siguen a mí tienen que perder la vida. Si primero no estás dispuesto a perder la vida, nunca la vas a ganar. Esto no empieza con ganancia, empieza con pérdida, para luego experimentar la ganancia que proviene de Dios, no la que este mundo nos puede dar. Si es por prosperidad, si es porque te vaya bien, ¿cuánta gente que no conoce a Dios y ni le interesa a Dios, le va mucho mejor que a muchos creyentes? Económicamente, popularmente, si hablamos de éxito, de fama, de triunfar en la vida, tanta gente. Pero el Evangelio nunca se trató de eso. Vos vas a ser un campeón, vos vas a ser el mejor. Nunca se trató de eso el Evangelio. Después hay asignaciones de Dios, hay procesos de Dios con cada uno. A uno le puede ir mejor, a otro le puede ir peor. Pero es muy triste ver en este tiempo cómo se nos ofrece salvar aquello de lo cual debemos ser salvos, que somos nosotros mismos. Hay un evangelio que trata de salvar nuestra vida terrenal, cuando en realidad de esa vida terrenal el evangelio viene a salvarnos a nosotros de esa vida, porque esa es la vida que nos ha separado de Dios. Claro que creemos en el obrar de Dios, no dudamos del poder de Dios para sanar, no dudamos del poder de Dios para prosperar, pero eso tiene que ver otra vez con otro propósito de Dios.
no es la general del Evangelio, no le pasa a todo el mundo, porque no es ese el fin del Evangelio. Esos pueden ser algunos resultados según el propósito de Dios, según el diseño de Dios para cada situación, para cada persona, pero no es la esencia del Evangelio, nunca fue ese el fin del Evangelio. Ahora, esto marca una diferencia crítica en cuanto a la concepción y a las expectativas que tenemos del Evangelio. Quien comienza su vida en el Evangelio, su vida cristiana, creyendo que el Evangelio tiene como finalidad mejorar su vida, solucionarle todos sus problemas, ¿sí? Quien cree que el Evangelio es un solucionador de problemas, o que Dios o el Señor Jesucristo es un solucionador de problemas, quien empieza su caminar con Dios de esa manera, empieza con problemas, empieza mal. Y todo su evangelio se va a ver distorsionado por este pensamiento. Estas personas creerán que Dios siempre tiene la obligación de solucionarle sus problemas. Pero quien entiende esta verdad que Jesús plantea como punto de partida, entenderá de una manera mucho más exacta el resto del evangelio. Quien entiende que el evangelio es una causa por la cual en primera instancia perdemos nuestra vida. El Evangelio no viene a salvarnos a nosotros hablando en términos de lo temporal, sino que viene a salvarnos de nosotros. Porque en definitiva somos nuestro mayor problema. Nuestro mayor problema muchas veces somos nosotros mismos, nuestras ambiciones. Hablo del ser humano en general. De eso muchas veces acá habría que hacer todo un estudio, no podemos hacerlo ahora por cuestión de tiempo, pero habría que hacer un estudio profundo del concepto de salvación. Creemos que sabemos qué es la salvación. La pregunta es, ¿sabemos realmente? Porque muchas veces pensamos en cuanto a la salvación solamente en términos de perdón de pecados y de ir al cielo. Ser librados del infierno, ir al cielo, esa es la salvación. Eso es parte, pero es mucho más. No solo somos salvos para ir al cielo, no somos salvos solamente de nuestros pecados, somos salvos de nosotros mismos. Somos el mayor peligro para nosotros, somos nosotros mismos. El peligro no está solamente afuera, está dentro. Y de eso tenemos que ser salvos, ¿sí? Por eso el Evangelio, entre las principales cosas que hace, y lo vimos la semana pasada, nos proporciona una naturaleza totalmente diferente, que es la naturaleza divina, que nos salva de nosotros mismos, nos salva de nuestra naturaleza, para darnos otra naturaleza. Para que por medio de esa naturaleza podamos vivir el Evangelio. Por esta razón, quien quiere abrazar verdaderamente, realmente el Evangelio, debe perder su vida, ¿sí? Y al perderla para este mundo, al perderla para el sistema de este mundo, la termina ganando para el propósito eterno de Dios y para la extensión del Evangelio. ¿Puede ver la diferencia? Perdemos en relación a lo temporal. Perdemos en relación a este sistema, al gobierno de este sistema, del cual nada tenemos y el cual nada debe tener de nosotros. A eso es a lo que tenemos que morir. Eso es lo que tenemos que perder. A eso se refiere Jesús cuando dice, el que pierda su vida por mi causa y por la causa del Evangelio. ¿Sí? Claro, si miramos como estrategia de marketing, es pésima, la verdad, ¿no? Porque, claro, ¿quién quiere perder? En un mundo donde todo es ganar, ganar. Qué triste es que ese pensamiento de ganar, ganar se haya metido tanto en la iglesia. Y en algunos círculos evangélicos parece que el concepto de ganar es lo único que tiene sentido.
Y muchas veces ese ganar ni siquiera tiene que ver con el otro, es ganar para mí mismo, para ascender en la escalera del éxito, para crecer, para estar más cerca del pastor o del apóstol o de quien sea, y buscamos un beneficio propio. Entonces terminamos haciendo la obra de Dios bajo los principios diabólicos de este mundo. Porque nunca se nos habló de perder la vida, siempre se nos habló de ganar, ganar, ganar y ganar. Y con Dios siempre se gana, y con Dios siempre se gana, y nunca se pierde. Y son relativas esas verdades. Suenan lindo, claro que suenan lindo. ¿Atraen a la gente? Por supuesto que atraen a la gente. La pregunta es cuánto de verdad hay en eso. O si esa es la verdad completa, ¿no será una partecita de la verdad? Jesús dice, Jesús no dice a los discípulos, muchachos, vengan conmigo, que conmigo nunca se pierde, siempre se gana. No. Jesús le dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera ganar su vida la perderá, o salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y la del Evangelio, la ganará. Ahora, hermanos, esta es la verdad de la palabra, y esa verdad no puede ser negociada, aunque como estrategia de marketing sea pésima. No estamos en ese negocio del marketing, no estamos en esa línea de buscar caer bien con el mensaje, sino de ser fieles a la palabra, ser fieles al mensaje de las Sagradas Escrituras con respecto al Evangelio como una causa por la cual debemos perder nuestra vida. Jesús no le endulza el oído a sus seguidores, era muy claro con ellos. El apóstol Pablo advierte, escribiéndole a Timoteo, acerca de aquellos que dice que la gente se amontonará para oír las novelerías que quieren oír, que les gusta oír. ¿Y por qué la gente se va a amontonar para oír novelerías? Porque hay alguien dispuesto a predicar novelerías, a predicar, a endulzar el oído de la gente. Hay alguien siempre dispuesto a decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Pero ¿dónde está la voz de Dios? ¿Dónde está la voz del Evangelio? Porque esto es lo que hace falta, tal vez no es lo que la gente quiere escuchar, pero sí es lo que necesita escuchar. Entonces Jesús les dice claramente, primero, niéguense a sí mismo. Ese es el comienzo del Evangelio, negándote a vos mismo, no buscando tu propio bien, no buscando tu propio beneficio. No, ahora me voy a meter en la iglesia a ver si de una vez por todas me va mejor. Conceptos humanos. Conceptos puramente humanos. Niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz. La cruz, podríamos hablar mucho también de eso. La cruz para Jesús significó hacer la voluntad del Padre a cualquier precio, a una costa de su propia vida. Eso es tomar la cruz. Cada día. Y luego entonces dice, después de negarse a sí mismo y tomar la cruz, entonces síganme. Síganme, le dijo a sus discípulos. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, quien quiera ser mi discípulo debe estar dispuesto a hacer la voluntad del Padre a cualquier costo. Esto los discípulos lo vivieron. Parece extremo, parece exagerado este pedido de Jesús. Sin embargo, en los discípulos fue una realidad porque todos ellos murieron martirizados, terminaron dando su vida, perdiendo sus años de su vida en este mundo por causa de Jesús y por causa del Evangelio. Por eso dijimos y venimos diciendo y seguiremos reiterando que el Evangelio es radical, no es para tibios, no es para triunfadores, aunque Él siempre nos va a llevar en triunfo, pero pasa por otro lado el triunfo de la cruz, que por lo que nosotros pensamos o el sistema de este mundo nos quiere hacer creer. El Evangelio no es para tibios, no es para pusilánimes, no es para simpatizantes, es para el que está dispuesto a entregarlo todo. Si no, no es Evangelio, si no puede ser una religión más, puede ser partícipe de una congregación, de un movimiento lindo, pero Evangelio tiene características muy particulares. Miremos algunas expresiones del apóstol Pablo para darnos cuenta el entendimiento
que Pablo tenía acerca del Evangelio. Imagínese a Pablo en nuestro tiempo. Yo me lo he tratado de imaginar algunas veces, ¿no? Imagínese a Pablo escuchando a algunos predicadores de nuestro tiempo. Escuchando algo del Evangelio que muchas veces se predica. Pero veamos lo que dice el mismo Pablo. En Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8, Pablo dice estas palabras: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué declaración tremenda, ¿no? Pablo es muy claro y dice, tenemos que llegar al punto de que aquellos que hemos abrazado el Evangelio ni vivimos para nosotros ni morimos para nosotros. O sea, una vez que abrazaste el Evangelio, esta causa por la cual debemos perder nuestra vida, al perder nuestra vida, ya no se trata de nosotros. Ya no tiene que ver vida o muerte, ya no tiene que ver con nosotros. Ni Pablo ni los discípulos estaban allí llorando ni milagrando, Señor, salvame la vida. No lo vemos a Esteban a punto de ser apedreado, pidiendo a los hermanos, oren por mí para que decreten y declaren para que Dios no permita que ninguna piedra. No, él estaba contemplando la gloria del Señor, porque para ellos vida o muerte era circunstancial, porque habían visto el Evangelio, habían abrazado el verdadero Evangelio y habían entendido el mandato de Jesús. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por la causa del Evangelio, la salvará. Este era el pensamiento, por eso él dice, si vivimos, para el Señor vivimos, no para nosotros, no para nuestros logros personales, nuestros sueños personales, nuestros proyectos personales. No. Si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, morimos para Él. Entonces, ¿cuál es el problema? Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. A mí me impacta ver cómo el apóstol Pablo había llegado a tal entendimiento que desdramatiza de manera absoluta, casi que naturaliza el concepto de la muerte. Cada vez que Pablo habla de la muerte, lo habla desde una naturalidad, sin ningún problema. Vida o muerte no es un tema, no es un problema, porque no lo definimos nosotros. En definitiva, eso está en las manos de Dios. Pero todo se trata de Él, porque hemos perdido nuestra vida. Filipenses capítulo 1 vuelve con el mismo tema, Pablo vuelve a desarrollar, pero aquí es más incisivo en el tema, más descriptivo en el tema. Filipenses 1:20 dice, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Otra vez, ya sea que viva o muera, no hay problema. No es un problema la muerte para Pablo, porque ¿qué problema puede tener el que ya perdió su vida? Ya no la podés volver a perder. Para aquel que ha abrazado el Evangelio, morir físicamente no es pérdida nunca. Por eso dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es ganancia porque es Cristo y el morir también es ganancia. Nunca es un problema, nunca es pérdida en ese sentido, nunca es derrota. Por eso dice, ya sea que viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. ¿De qué se trata el Evangelio? ¿De que a mí me vaya bien o de que Cristo sea exaltado en mi cuerpo?
¿De qué se trata el Evangelio? ¿De que mi nombre sea exaltado o de que Cristo sea exaltado a través de mi vida? Por eso, al entender estas cosas, aquellos que ministramos, los pastores, los apóstoles, los evangelistas, los profetas, los maestros, debemos tener muy en claro y ser muy cuidadosos qué evangelio estamos predicando. ¿Qué evangelio que estamos predicando? ¿Qué le estamos enseñando a las personas a quienes estamos sirviendo por medio de la predicación de la palabra? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque Él ya había muerto, ya había perdido su vida. Luego sigue diciendo Pablo: ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero en función del reino, de que Cristo sea exaltado, ¿qué escogeré?, se pregunta a sí mismo. No lo sé. Miren cuál es la incertidumbre de Pablo. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Ahí es donde Pablo entiende la muerte, que es partir para estar con Cristo, lo cual no se compara con esta vida. Por eso cuando alguien parte de este mundo, el dolor es por nosotros, no es por quien partió. El dolor es por la separación, es por la ausencia, y es lógica. Pero si pensamos en la otra persona, Pablo dice: es muchísimo mejor estar con Cristo. Pero por el bien de ustedes, no dice por mi bien, no dice porque todavía tengo sueños, porque todavía tengo proyectos, porque todavía hay palabras que me dieron y se tienen que cumplir en mi vida. Y no. Pablo no dice nada de eso. Pablo dice: pero por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en este mundo. La única razón que hacía que Pablo deseara seguir en este mundo no era él mismo, sus proyectos, sus anhelos, sus sueños. No. Era la iglesia. Era aquellos a quienes estaba sirviendo en el Evangelio. Convencido de esto, dice Pablo, versículo 25, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Ahí está el motor. Ahí está lo que inclinaba un poquito la balanza. Quiero estar con Cristo, sé que es mucho mejor. Si pienso en mí, no tengo dudas, dice Pablo. Si solo pensara en mí, en salvarme a mí, ya quiero estar con Cristo. Pero como el Evangelio hizo que yo pierda mi vida, ya no soy yo el eje central, sino que son ustedes, y es el avance del Evangelio. Y a fin de que el Evangelio siga avanzando, sé que debo permanecer un tiempo más. Que debo continuar con todos ustedes. ¿Para qué? ¿Para que ustedes me den algo? No, para yo contribuir, dice Pablo, a su jubiloso avance en la fe. Es glorioso. Amados, es glorioso este pensamiento. Llenémonos de este pensamiento, Paulino, que concuerda perfectamente con la enseñanza de Jesús. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por la causa del Evangelio, por el jubiloso avance de la fe, ese ganará finalmente su vida. Luego, en 2 Timoteo, un pasaje más que quisiera leer, dos más. 2 Timoteo capítulo 2. Allí Pablo le escribe a su discípulo, a su hijo espiritual Timoteo, versículo 8, dice: no dejes de recordar a Jesucristo. Olvídate de cualquier cosa, Timoteo, pero no de Jesucristo. Descendiente de David, levantado de entre los muertos. ¿Sí? Linaje humano, linaje divino. Descendiente de David, pero levantado, resucitado de los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Y otra vez, hermanos, no hay queja en Pablo. Pablo estaba
en cadenas, sufría al extremo de llevar cadenas como un criminal y no estaba a través de Facebook pidiendo que la gente se manifieste a su favor. No andaba con un megáfono pidiendo justicia humana. Pablo no estaba en ese negocio. Por favor, despertemos a esta realidad. Pablo estaba sufriendo como un criminal, cadenas. Pero mire a dónde él llega, cuál es la conclusión a la que llega Pablo de esto. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Piensa en esta frase, se la leo nueva más. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. No dice, este es mi evangelio por el cual estoy disfrutando de una gloriosa vacación. Obviamente que es maravilloso que podamos disfrutar todos de unas lindas vacaciones, no hay nada malo en eso, pero no estaba allí la esencia del evangelio. Pablo no dice, este es mi evangelio que te va a llevar a ser el hombre, la mujer más próspera. No. Pablo dice, este es mi evangelio por el que sufro cadena. O sea, para mí el evangelio es una causa, está diciendo Pablo. Y es una causa tan poderosa que si tengo que sufrir como lo estoy haciendo, al extremo de llevar cadenas como un criminal, me la banco. Porque el evangelio amerita que estemos dispuestos a eso, si no, no es evangelio. Porque por causa del evangelio tengo que perder mi vida. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Mi cuerpo puede estar encadenado, pero la palabra de Dios no está encadenada. Y escuche, versículo 10. Así que todo lo soporto. Todo lo soporto. Porque si hoy soporto esto, mañana me va a ir mejor. No dice eso. No dice eso. Todo lo soporto por el bien de los elegidos, no por mi propio bien. Estas palabras solo pueden salir de la boca de alguien que ya perdió su vida. No de alguien que permanentemente está tratando de salvar su vida. Todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús, o sea, para el avance del Evangelio. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. ¡Qué maravilloso! Claro, para vivir con Él, primero yo tengo que morir. Porque en el plano natural primero vivimos y después morimos. En el plano espiritual es al revés. Primero morimos para después vivir. Esta es la gloria del Evangelio. Y luego Gálatas 2:20, todos conocemos este versículo. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Maravilloso lo que está expresando aquí el apóstol Pablo, ¿sí? Con Cristo he sido crucificado. He sido crucificado. He muerto a mi vida, a mis sueños, a mis proyectos, a mis deseos personales, para que ahora Cristo viva en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Perder la vida. ¿Perder la vida por qué? Perder la vida por la causa del Evangelio. No estamos hablando de perder la vida por actividades, por doctrinas. No, yo me voy a gastar mi vida para que este ministerio... No se trata de tu ministerio, no se trata de lealtad a un ministerio. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Temo que muchas veces hay personas más leales a su congregación, a su pastor, al ministerio, que a Dios mismo y al Evangelio. Y no estoy diciendo que hay que ser rebeldes ni que no hay que ser leales. No, usted entiéndame por favor. Estoy diciendo que nuestra mayor lealtad en primer término es al Evangelio de Cristo y a Cristo mismo. Pablo dice, hablando de la generosidad
de los de Tesalónica dice que se dieron a sí mismos primeramente al Señor y luego a los apóstoles. No primeramente a los apóstoles, primeramente al Señor. Muchos, por no entender eso, han sufrido terribles abusos que no quiero entrar en ese tema. Termino con el versículo 36 de Jesús allí en Marcos, capítulo 8. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Porque el que pierda su vida la ganará, pero el que quiera ganar su vida la perderá. Y entonces dice, ¿de qué sirve ganar el mundo entero? Piensa en ganar el mundo y perder la vida. ¿De qué sirve? ¿Dónde está la utilidad? ¿Dónde está el beneficio de ganar el mundo, pero perder la vida? La mayor tragedia que vive el ser humano es la pérdida de la vida, pero de la vida interior, de la vida del espíritu. De eso se trata. Ganar el mundo. ¿Qué es ganar el mundo? Es ganar todo lo que carece de la vida de Dios. Cualquier cosa que haya en este mundo, que puedas lograr en este mundo, pero que carezca de la vida de Dios, eso no pertenece a Dios, pertenece al mundo. Y el apóstol Juan en su primera carta nos explica un poquito este tema y nos dice, primera de Juan capítulo 2, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, primera Juan capítulo 2 versículo 15, es muy claro para entender este versículo 36, ¿de qué sirve ganar el mundo? ¿De qué sirve el éxito, la prosperidad, la popularidad? ¿De qué sirve todo lo que este sistema puede ofrecer? ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? La vida del Hijo de Dios en nosotros, esa vida que debemos cuidar, esa vida que debe incrementarse, esa vida que debe manifestarse a través de nosotros. Y Juan lo explica con ese entendimiento de ese versículo. Quiero que leamos Juan, primera de Juan 2, 15. No amen a este mundo. No amen a este mundo. Otra vez, ¿de qué sirve ganar el mundo? Juan dice, no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece este mundo. Y no habla de cosas malas solamente. No hay una distinción aquí. No habla de cosas que son tremendamente malas. Son las cosas que ofrece el mundo. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Y acá hay algo interesante que hace poco lo compartía el apóstol Gustavo Lara, nuestro amigo, y decía algo muy interesante. No es que porque amo al mundo, no amo al Padre. Es al revés. Porque no amo al Padre, termino amando al mundo. Porque si el amor del Padre, dice, fíjese, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Quien tiene el amor del Padre jamás amará al mundo. Quien ama al mundo todavía puede estar en la iglesia, pero todavía no ha conocido el amor del Padre. Puede congregar en una congregación evangélica, puede asistir a reuniones, pero si ama las cosas de este mundo, todavía no ha experimentado en su ser interior el amor del Padre. Versículo 16 dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, que puede ser bueno o malo, hay muchos placeres físicos, ¿sí? Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Otra vez, lo que vemos puede ser bueno, puede ser malo, pero es lo que ofrece el mundo. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones, ¿sí? Deseo intenso por el placer, deseo insaciable por lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Claro, nosotros lo llevamos al plano de las cosas malas, de mirar cosas malas, de desear cosas malas, pero aún dentro del ámbito evangélico también puede haber deseos que no tienen que ver con
pecados sexuales a lo mejor o cosas así, sino con ambiciones, con esencias y naturalezas que no corresponden al Evangelio. El orgullo de logros y posesiones dentro del Evangelio también se vive. Lo que hemos alcanzado, lo que hemos logrado, nuestro ministerio, nuestra iglesia, la iglesia, el ministerio. Y usamos terminologías como para descartar a todos los demás y que solamente aparezcamos nosotros. Qué triste, porque todo eso, ese pensamiento, proviene del mundo. Aunque sea aplicado a cosas buenas, proviene del mundo. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo, escuchen bien, este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Allí tenemos una explicación muy clara de Juan de a qué se refiere Jesús con el que pierde su vida la salvará y el que salva su vida la perderá. Se refiere a estas cosas, ¿sí? El mundo se acaba, los deseos de éxito, los deseos que puede ofrecer este mundo se van a terminar. Se van a terminar. No viven para siempre. El mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Cualquier cosa, buena o mala, que nosotros deseemos, tenemos que pensar que tiene fecha de vencimiento y que se puede acabar en cualquier momento. Pero, y aquí está la gran diferencia y aquí es donde termina siendo ganancia. El que hace la voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada, el que camina en el querer de Dios, vivirá para siempre. Y ahí nos damos cuenta que el que perdió su vida ahora la está ganando. El que perdió una vida temporal, no solo temporal porque, quiero ver, ya me queda poco tiempo, estamos en el tiempo ya, pero no solo temporal porque un día nos vamos a morir, lo cual ya pone una fecha de vencimiento. Temporal porque lo que hoy te satisface de este mundo, mañana no te satisface. Muchas veces he dicho, y quiero terminar con este ejemplo, si estás caminando y no tenés ningún medio de movilidad y tenés que caminar muchas cuadras y pasa alguien allí con una bicicleta al lado tuyo, mirás y decís, si tuviera una bicicleta, qué feliz sería, qué rápido llegaría a mi trabajo, ¿no? Si tuviera aunque sea una bicicleta. Y el Señor te da la bicicleta, o podés comprarte la bicicleta. Y entonces estás contento, un día, 2 días, una semana con tu bicicleta porque tardás menos de la mitad del tiempo en llegar a donde quieras ir y te cansás menos. Pero un día, sí, pasa una moto y esa moto va mucho más rápido y no hay que pedalear, así que menos cansancio todavía, te lleva solo. Entonces vos decís, si tuviera una moto. Y entonces ya la bicicleta pierde su brillo. Deja de ser el chiche nuevo, el juguete nuevo, para transformarse en algo que ahora hay que descartar para ir hacia algo mejor. Y luego tenés la moto y un día está lloviendo y pasa un auto chiquitito y decís, si aunque sea tuviera este autito. Y así podríamos seguir, usted sabe, indefinidamente. Ahora, esto también puede ser aplicado a lo espiritual. Si Dios nos usa en algo pequeño, ay, si Dios me diera un poco más. Ay, si Dios me usara un poco más. Y hermanos, hemos llegado al punto, y recuerdo épocas, quizás ahora no tanto, aunque todavía existe, pero épocas donde los congresos, para llevarte al éxito de irle crecimiento y de que en poquito tiempo multiplicabas, andabas ahí con la calculadora multiplicando a ver en cuánto tiempo ibas a llegar a los miles y Dios te iba a usar y te iba a llevar aquí, te iba a llevar allá y cómo hacer y te daban las claves y los 10 pasos y los 25 secretos y todo tenía que ver con logros que terminan también siendo temporales porque cuando alcanzás un nivel, al poquito tiempo ya estás deseando y peleando por el otro y nunca terminás
siendo lleno, satisfecho, pleno, porque siempre te falta algo. Ese es el espíritu de este mundo. No estoy hablando de que no hay que superarse, no estoy hablando de resignarse, no. Estoy hablando de que eso no es lo importante y toda superación no tiene que estar basada en una satisfacción personal porque nuestra satisfacción está en Cristo. Tiene que funcionar o tiene que ser funcional al avance del Evangelio. Cualquier éxito personal, cualquier deseo de superación personal es bueno si está fundamentado en el avance del Evangelio, no en mis propios logros. Y si yo entiendo que no es eso lo que me va a brindar satisfacción, no es una iglesia más grande la que como pastor me va a brindar satisfacción, un ministerio más grande, más iglesias a cargo lo que como apóstol me va a dar satisfacción, esa satisfacción solo la puede dar Cristo por medio del Evangelio. Entonces, recordamos este principio de la palabra de Dios. El Evangelio es una causa en la que participamos y el Evangelio es una causa por la cual perdemos nuestra vida. Si no estamos dispuestos a perder nuestra vida por Jesucristo y por causa del Evangelio, lo que hemos abrazado se llamará cualquier cosa, pero no es Evangelio. Oramos un momento para que el Señor traiga luz sobre estas verdades que pueden parecer un poco fuertes, duras, que no es toda la verdad, porque como dijimos hay mucho más del Evangelio que vamos a ver, pero que es un principio establecido por el mismo Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, gracias por este tiempo, gracias por cada persona que ha estado conectada en este día y los que seguirán viendo este mensaje en los próximos días. Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros con revelación, con entendimiento espiritual. Señor, queremos despojarnos de todo razonamiento humano, del espíritu de este mundo, de lo que este mundo desea. Señor, queremos estar dispuestos a abrazar el Evangelio, aún sabiendo que debemos perder nuestra vida para ganarla, pero en vos. Y en la vivencia del Evangelio, en el servicio al Evangelio, en la extensión del Evangelio, viviendo y caminando en tu perfecta voluntad. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Muchas gracias a todos, los espero el próximo miércoles, seguimos, hay mucho más, recién estamos comenzando de este discipulado acerca del Evangelio Eterno. Déjennos sus comentarios allí en el video, transmítanlo, compártanlo para que la palabra corra otra vez. Necesitamos que la palabra corra, que este Evangelio sea predicado en todas las naciones de la tierra. Muy buenas noches.